Muy buenos días a todos presentes, al ingeniero Mauricio. Primero que todo, darle las gracias por permitirnos eh, contar con su presencia el día de hoy, además de compartir todos estos conocimientos que los hará más adelante. Pues como ya se había dicho, la conferencia del día de hoy se llama Acercamiento a algunos aspectos geotécnicos de proyectos hidroeléctricos. Eh, Aquí está presente, pues como ya lo mencioné, el ingeniero Mauricio Jiménez García, que cuenta con estudios de posgrado en gerencia de proyectos en la Universidad de Liverpool, es magíster en geotecnia de la Universidad de Birmingham. Además, tiene el cargo actual de director de la supervisión integral del macroproyecto Plan Carrillón de Cali. Cuenta con más de 17 años de experiencia en diseño, construcción y operación de proyectos de infraestructura, con énfasis en hidroeléctricas. Trabajó 4 años como consultor en la firma Ingetec S.A., en la cual se desempeñó como ingeniero líder de diseño de presas. Trabajó también 10 años como coordinador de operación y mantenimiento y fue pues, de ingeniero de seguridad de presas en Insagen. También trabajó un año como jefe de la Oficina de Soporte Técnico para el Mantenimiento de la Infraestructura en el EMGESA SP. Ingeniero, pues nada, muy buenos días. Adelante. Yernis, muy buenos días. Lina, a la profesora Lina, muchas gracias por la invitación y a todos ustedes por aceptar este espacio, más que sábado y algunos descansan, pero pues yo vengo aquí a contarles historias y cuentos de cosas que por esas maravillas de la vida me ha permitido poder ejecutar, poder participar y entrar un poco en este mundo de la geotecnia y muy aplicada a proyectos hidroeléctricos, que si bien es eso en una escala macro, como lo van a ver, es todo lo del día a día de un ingeniero geotecnista que aprende tanto en su pregrado y si luego se animan, ojalá que sí, con una especialización, maestría o ojalá buenísimo doctorado en este campo de geotecnia, pues lo que vamos a ver hoy es todo lo que desde tú actuando en una obra civil, en una vía, en un edificio, en cualquier cimentación, en cualquier excavación, pues en una hidroeléctrica es igual, pero macro. Entonces, pues vamos a ver ciertas cositas que les vengo a compartir. Nuevamente a todos, muchas gracias por su participación y a la Universidad del Norte y a Lina por brindarme esta oportunidad de compartir lo que he hecho. Uy, esto no pasa. Iremos a ver. ¿Están viendo mi pantalla? ¿Me confirman, porfa? Claro que sí, le Sí, estamos. sí, ingeniero. Listo. Sí. Entonces, ¿qué buscamos con esta presentación? Mira, el objetivo de esta presentación es presentar un primer acercamiento a la mecánica de suelos y rocas, que al final es la geotecnia, desde la aplicación de la misma a proyectos de infraestructura, tales como a proyectos hidroeléctricos. Y ahí, como para animarlos, les muestro una fotico de la presa Gran Culé en los Estados Unidos. Es una presa que hace parte de la cadena del río Columbia. Es una presa gigantesca, son 6.800 megavatios. Pues en Colombia la presa más grande que vamos a tener, o la central hidroeléctrica que vamos a tener, es Hidroituango, que va a generar 2.400 megavatios. Entonces, pues ya se podrán imaginar. Arranco con una frase de Terzaghi, que ustedes lo van a ver, y es el que se inventó prácticamente el tema de la geotecnia con otros locos a comienzos del siglo XX, por allá en 1930. Y Terzaghi decía que, oiga, desafortunadamente los suelos y las rocas son hechos por la naturaleza y no por el hombre. Y los productos de la naturaleza son siempre complejos. Entonces, una de las grandes maravillas de la geotecnia es eso, que a lo que nos enfrentamos es a múltiples particularidades y singularidades que tratamos de interpretar y manejar. La geotecnia no ocurre como es con otras ramas, como es las estructuras, donde tú sabes el concreto, el acero, está creado, comprobado y retesteado. Los suelos no, los suelos
en un lado puede tener una cosa y a los 5 metros otra, pero pues para eso es la geotecnia, para tratar de disminuir ese bache. Y entrando un poco en materia y saliéndome un poco de la geotecnia, no podía pasar sin aterrizar a qué es la hidroelectricidad. Y que pues la hidroelectricidad no es más que la energía eléctrica producida a partir de la potencia hidráulica. La gran ventaja de la hidroelectricidad es que tú almacenas agua y al almacenar agua estás almacenando energía, que ese es uno de los grandes retos que estamos afrontando hoy en esta sociedad, porque cuando tú generas energía eléctrica con productos fósiles, bien sea carbón, bien sea petróleo, tú lo que estás es almacenando energía guardada en carbón o en petróleo. Aquí con la hidroelectricidad lo que estás almacenando es agua para poder generar energía. Entonces, pues algunos datos, en el 2015 la energía hidroeléctrica en el mundo generó el 16.6%. Y esto es un dato bien importante porque todos sabemos que hay hidroeléctricas por todo el lado, pero a nivel global solo genera el 16.6% del mundo y es el 70% de toda la energía renovable. Y se espera que aumente alrededor del 3% durante los próximos 25 años. El costo de la hidroelectricidad es relativamente bajo, por lo que es una fuente competitiva de electricidad renovable. La estación hidroeléctrica, ojo, no consume agua, a diferencia de las plantas de carbón y gas, que sí consumen ese carbón y ese gas. El costo promedio de la electricidad de una estación hidroeléctrica de más de 10 megavatios es de 3 a 5 centavos de dólar por kilovatio hora, entonces es relativamente económico a nivel mundial. Y al disponer de una presa y un embalse es una fuente flexible de electricidad, ya que la cantidad producida por esta estación puede cambiar. Es decir, yo puedo estar generando 100 megavatios, luego 150 megavatios. A la siguiente hora puedo generar 20 megavatios. Entonces, esa flexibilidad y esa capacidad de disminuir o aumentar permite regular el sistema energético, cosa que no pasa con las plantas nucleares a gas o térmicas en general, porque si ellas están generando 400 megavatios, como arrancan, terminan. Entonces, la demanda no puede ser controlada si no es a través de estos proyectos hidroeléctricos. Entonces, siempre es necesario tener por ahora proyectos hidroeléctricos. Una vez se construye un complejo hidroeléctrico, pues no hay productos de residuos directos y en muchos casos tiene un nivel de producción de gases de efecto invernadero considerablemente más bajo de las plantas de energía que funcionan con combustibles fósiles. Aquí como para que tengan así datos en mente, las centrales hidroeléctricas pueden ser de pocos megavatios, 10, 5 megavatios, hasta grandes centrales como es la famosa Tres Gargantas en China, que produce 22.500 megavatios. La capacidad instalada en Colombia está más o menos en 18.000 megavatios, es decir, que solo Tres Gargantas en China podría darle energía a todo Colombia, o la misma Itaipú en Brasil, que genera 14.000 megavatios, casi prácticamente le daría toda la energía a Colombia. Para que lo tengan en mente, pues San Carlos, que actualmente es la central hidroeléctrica en funcionamiento en Antioquia más grande del país, 1.240 megavatios, podría encender por mantener encendidos 12.400.000 bombillos de 100 megavatios. Eso es como para que lo tengan en mente de por qué vamos a aterrizar en todo este tema de hidroeléctricas, presa y geotecnia. Como para que lo tengan los datos, esto está en Wikipedia, lo tomé de Wikipedia. Aquí está rápidamente la capacidad instalada en el mundo. China es el líder con 311.000 gigavatios, es decir, 311.000 megavatios, es decir, tiene casi 300 San Carlos instaladas en China, sí, 300.000 megavatios, no más, son 3.000 San Carlos, perdón, 3.000 San Carlos, China solo tiene 3.000 San Carlos, Canadá tiene 76.000, Brasil es una gran potencia hidroeléctrica con 89.000, el mismo Estados Unidos tiene 102.000
megavatios instalados, Rusia, bueno, India, y pueden seguir. Y es interesante ver de su producción energética cuánto es su porcentaje. Llama la atención Noruega, que tiene 31.000 megavatios instalados y es el 96%. Noruega ha sido un pionero en tener toda su energía a través de hidroeléctricas. Brasil tiene el 63%, pero países grandes como China, Estados Unidos, solo están entre el 18 y 6%. Simplemente datos para que tengan en mente. Un panorama global de centrales hidroeléctricas, está Tres Gargantas, donde, pues, ¿qué es lo que hace? Aprovecha el agua almacenada y el salto o diferencia de cabezas de presión para poder mover unas turbinas. Tres Gargantas tiene 32 turbinas de 700 megavatios y dos turbinas de 50 para 22.500 megavatios. Eso es la hidroeléctrica en este momento más grande del mundo. El referente latino es Itaipú con 14.300 megavatios, que es la hidroeléctrica cuyo embalse está entre Paraguay y Brasil. Y pues aquí en Colombia tenemos varios ejemplos, más o menos, de estas grandes presas, de esos grandes proyectos. Hay unos 30 proyectos. Miel, el cual lideré por por casi 10 años, tiene 396 megavatios. Guavio, la cual estuve supervisando durante un año, 1.150 megavatios. El Quimbo, donde también estuve trabajando en la supervisión, tiene 400 megavatios, por C3, que es DPM, 660 megavatios. Rápidamente, para poder entrar en materia con la geotecnia, pues esto es un esquema de Hidroituango muy básico, en donde tenemos, aquí es donde está mi puntero láser, donde tenemos la presa, donde tenemos un sistema de conducción, donde hay una caída, pero además de tener una caída, tenemos unas turbinas con un gran caudal que es movido, genera y luego descargo nuevamente al río. Es decir, que una energía potencial pasa a ser cinética, pasa a ser rotacional, mecánica, y me genera una energía eléctrica. Este es un esquema un poco más compacto de qué es una hidroeléctrica, y no es más que lo mismo que se viene haciendo hace más de 150 años, cuando veían en las películas la ruedita y el río pasando y la rueda mueve un transformador, no, un generador, genera energía eléctrica. ¿Cuáles son las ventajas de la hidroelectricidad y de estos proyectos? Pues que no requieren un combustible, entonces usan una forma renovable de energía de manera gratuita. Es limpia, pues no contamina aire o agua. A menudo puede combinarse con otros beneficios, que ha sido un gran éxito en Colombia. No es muy común porque nuestros proyectos tienen un gran enfoque hidroeléctrico, pero en casi todo el mundo los proyectos hidroeléctricos son multipropósitos, es decir, que no solo la energía eléctrica es el propósito, sino como el riego, protección contra inundaciones, suministro de agua, caminos, navegación, ornamentación del terreno y turismo. No me lo van a creer, pero en Estados Unidos el tema del turismo en todos estos lagos artificiales generados por hidroeléctricas es gigante. España es un país que sería una extensión de África del Norte, desierto, si no fuera por todos los canales, ellos los llaman pantanos, canales y pantanos que han desarrollado, que no es más que grandes infraestructuras hidroeléctricas y de suministro de agua para sus cultivos. El mismo Estados Unidos, todo el salvaje oeste de las películas, el viejo oeste, lo desarrollan a partir de todos estos proyectos. Entonces, pues son obras de ingeniería necesarias para aprovechar la energía hidráulica y que tiene una duración considerable. Estamos hablando que tenemos proyectos que ya están cumpliendo 100 años. El de los más famosos, la presa Hoover en los Estados Unidos, es del 26, pues ya está a punto a sus 100 años. Y pues la turbina hidráulica es eficiente, es segura y puede ponerse en marcha con relativa facilidad. Hombre, desventajas, no podemos ser ajenos a estos, que si bien, como lo mencionaba antes, es barato, entre 2 y 5 centavos de dólar por kilovatio. Si lo comparas con combustibles fósiles, sigue siendo costoso. El emplazamiento es
es complejo porque por lo regular todas estas grandes hidroeléctricas están alejadas de centros masivos o de grandes concentraciones de personas por obvias razones, por seguridad. La construcción lleva largo tiempo en comparación con una central termoeléctrica. Una hidroeléctrica de estos tamaños puede estar entre 5 y 10 años. Tres Gargantas duró 15 años en construcción. El embalse como tal supone una gran inundación de zonas, de extensiones de terreno, a veces áreas fértiles o de gran valor ecológico, y así como el tema de la reubicación de pueblos es fuerte. Tres Gargantas reubicó a 1.200.000 personas. Entonces, pues tienen unos impactos que no se pueden negar. Y en el caso de Colombia, la gran mayoría están en la vertiente andina, es decir, todas nuestras hidroeléctricas en Colombia están en la vertiente andina, no en la zona andina, para hacer esa diferenciación. Vertiente andina es que tiene un sistema hidrológico dominado por unas condiciones, a excepción de Guavi y Chivor, que a pesar de que están en Cundinamarca y Boyacá respectivamente, son de una corriente orinoquía, entonces sus ciclos de agua son distintos. Para ir entrando un poco en materia, ya después de esta introducción a qué es la hidroelectricidad, vamos a aterrizar a lo que nos trae hoy, que es la geotecnia y la geología. Y es muy importante hacer este paralelo porque yo siempre he dicho que la geología me lo muestra y la geotecnia me dice cómo se comporta. Entonces la geología pues es la ciencia natural que te permite saber cómo es la composición y estructura tanto del planeta Tierra y los procesos que a lo largo del tiempo pues lo han formado, y aporta los conocimientos claves para toda el área de ingeniería. Es decir, la geología te da el nombre, te dice de dónde viene, te dice cuáles son sus partes, sus características, pero aquí entra la geotecnia, que tienen que ir muy de la mano, en donde ya te dice tanto la mecánica de suelos como la mecánica de rocas, esa geología cómo se va a comportar bajo ciertas condiciones. Entonces, la geotecnia es la ciencia aplicada a predecir el comportamiento de la Tierra, sus diferentes materiales y procesos para hacer que la Tierra sea más adecuada para las actividades humanas y el desarrollo. La abarca, pues, obviamente la mecánica de suelo y de rocas, y como le decía, en muchos aspectos, geología, geofísica, hidrología y otras ciencias relacionadas. La geotecnia es practicada por geólogos de ingeniería y ingenieros geotécnicos. Listo. Ya entrando como aterrizando un poco en cómo la geotecnia y la geología, qué son y cómo van amarrados de la mano, vamos a aterrizar un poco oiga, ¿qué es un proyecto hidroeléctrico? Ya dijimos que es hidroelectricidad. Eh, Ahora, bueno, ¿y estos proyectos hidroeléctricos cómo se comen o con qué son? Yo les digo una cosa por mi experiencia, y esto sí es un comentario muy, muy personal. Para mí, el top uno de los proyectos de infraestructura en el mundo son las hidroeléctricas, superior a los grandes proyectos de caminos, a los grandes proyectos incluso nucleares, a los proyectos de infraestructura. Las hidroeléctricas están en el top porque es la conjunción de múltiples ciencias para poder desarrollar un proyecto. Va la ingeniería civil con sus ramas de hidrología, hidráulica, geotecnia, estructuras, vías y gerencia de proyectos. Van las ciencias sociales porque hay un entorno social en el cual la hidroeléctrica entra a ser invasivo y tiene que adecuarse. Obviamente las ciencias ambientales porque pues como bien todos lo tenemos claro, pues todas las obras que hacemos, que hace el hombre, tienen un impacto en su ambiente, y las ciencias ambientales son las que deben entrar a mediar y a tratar de que este impacto sea el menos posible y que todo lo que yo impacte lo pueda compensar. También entra la ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, todo el tema de generación de energía. No es un tema civil, transformadores, generadores, rotores, en fin, viene toda la tema
perdón, de ingeniería eléctrica, electrónica y mecánica, y obviamente derecho y el área jurídica de contratación y similares, y múltiples áreas administrativas. Entonces, miren que este proyecto, en donde tengo una presa, en donde tengo un vertedero, en donde tengo todos unos túneles, bien sea para conducir agua, para desviarla, para llevarla a la casa de máquinas, la misma caverna de transformadores, caverna de casemáquinas, las almenaras y los mismos túneles de descarga. Pues todo esto es un conjunto de ciencias en donde obviamente la ingeniería civil la lidera, es la que la hace posible. La geotecnia y la geología es la que lleva también el liderazgo dentro de la ingeniería civil, porque todas estas obras tienen que ver o están marcadas por un alto componente de geotecnia o geología, porque cada túnel de conducción es un túnel. Entonces, Guavio tiene el túnel más largo de Colombia. Guavio, el túnel de carga mide 16 kilómetros, ni siquiera el túnel de la línea, me corrigen, no lo tengo en mente, es de ese largo, pero Guavio tiene un túnel de carga de 16 kilómetros. Entonces estamos hablando de unas obras de ingeniería muy complejas. El vertedero, que es por donde van a pasar los excesos de agua, todas las excavaciones tienen un diseño geotécnico y geológico muy complejo, que entonces nos hace llevar de que todas estas ciencias, si bien conjugan en el top 1 de obras de infraestructura, son lideradas por la ingeniería civil y obviamente dentro de la ingeniería civil por la geotecnia y la geología. Entonces, habiendo explicado eso, yo les vengo a traer y no puedo dejar mi parte de gerencia de proyectos, porque si bien la geotecnia, o si ustedes luego se inclinan, ojalá que no, por las estructuras, la hidráulica, en fin, ojalá se inclinen para la geotecnia es la base y es lo que yo tengo que manejar, pero si yo no tengo una buena gerencia de proyectos, pues voy a perder el rumbo. Obviamente, si no tengo geotecnia, pues la gerencia de proyectos no tiene que gerenciar. Entonces, yo aquí les traigo un cuadrito que es el ciclo de vida del activo. Y esto ojalá no se les olvide. ¿Por qué? Porque toda obra de infraestructura, desde un puente, desde una vía, desde un mismo edificio, hasta un gran complejo hidroeléctrico, tiene un ciclo de vida del activo que puede tomar más de 200 años. Hoy Hoover Dam está al borde de cumplir 100 años y le quedan otros 100 más. Entonces, el ciclo del activo es, yo lo diseño, lo construyo, le hago seguimiento y lo monitoreo, lo mantengo y vuelvo y diseño. Entonces, este ciclo, mire que cuando yo diseño puede tomar 5 o 6 años, lo construyo, puede tomar 10 años, pero lo mantengo y le hago seguimiento, puede tomar 100, 150 años y lo mantengo 100 o 150 años. En el gráfico de la derecha también hace una apreciación al ciclo del activo, porque es, nuevamente, yo lo genero, lo planeo, lo construyo, lo opero, lo mantengo y lo tengo que alargarlo hasta que termine ese activo. Entonces, hoy lo que les he traído para unir ese ámbito de aspectos geotécnicos en la hidrología es, primero, qué aspectos geotécnicos se tienen en cuenta en el diseño, luego vamos a pasar a construcción, luego a monitoreo y seguimiento y luego a mantenimiento. Entonces, para entrar en materia, arranquemos en diseño. Entonces, el diseño, pues arranquemos por la presa, para no entrar porque sería inmensa la charla, porque también tenemos túneles, tenemos vías, en fin, pero para enfocarnos un poco en la presa, pues la presa es el corazón de todo proyecto hidroeléctrico porque es el que almacena y el que me permite poner una barrera en el río para almacenar el agua y tener un nivel diferencial para yo poder generar. Pero la presa es la que me hace posible un proyecto hidroeléctrico, ¿sí? Desde los diseños, ¿qué podemos decir? Oiga, la localización y configuración para escoger el tipo de presa y sus obras anexas se fundamenta en los siguientes puntos. Todo debe confluir. Un modelo geológico, un modelo geotécnico, un modelo geomorfológico que me le den viabilidad
a mi presa, tener claras las características geotécnicas de la fundación, obviamente condiciones topográficas identificadas, condiciones hidrológicas y tectónicas del sitio y tipos de materiales disponibles en la zona. Estos 5 puntos son los que cuando yo voy a diseñar, entro a considerar y a evaluar. Entonces, si arrancamos por el primero, que es, oiga, los modelos geológicos y geotécnicos, aquí rápidamente les traigo la geología de la presa Miel 1, donde tenemos una geología en donde vemos la parte como ocre, color piel mal dicho, como ocre, es un gneiss, que es un tipo de roca de origen de cuarzo muy resistente, pero que me permite decir, venga, yo aquí puedo poner una presa en concreto compactado con rodillo porque tengo una fundación geológicamente estable. Obviamente viene todo un tema de fallas, de cizallas, de intrusiones que yo debo identificar desde la geología y luego en la geotecnia sabes cómo se me va a comportar. En la parte derecha pues vemos una sección longitudinal y podemos ver que efectivamente la presa se va a cimentar en una fundación fuerte. Ahora bien, estas fotos son de construcción. Ya cuando empieza el proyecto, pues han pasado muchas etapas, pero donde empiezo yo a verificar que esto que vi de geología y geotecnia en oficina y a través de exploraciones, cómo es en campo. Y pues que efectivamente encuentro una roca dura, sana, con unas condiciones geotécnicas favorables para el proyecto y que adicionalmente le empiezo a hacer galerías o túneles dentro de los estribos de la presa para confirmar todas esas condiciones. Aquí tenemos estribo izquierdo y estribo derecho, en donde pues yo puedo ver esas condiciones. Ahora bien, eso es una geología robusta en gneiss de cuarzo que me permite una presa en concreto, pero ¿qué pasa cuando no tengo unas condiciones tan óptimas, por decirlo así, en otro sitio donde puedo hacer proyectos hidroeléctricos porque hay agua, porque hay condiciones? Y digo, venga, no hay ningún problema. Para eso tenemos otro tipo de presa, que es esta es la que traigo, que es la presa de Quimbo, que es una presa de cara de concreto, de llenos, que es mucho más flexible, que requiere unos tipos de fundación muchos más laxos. En este caso, tenemos toda la formación Wallandai, que es unas rocas pero mucho más blandas y mucho más susceptibles a la influencia de fallas y de una geología un poco más compleja, pero pues yo puedo decir, venga, no hay ningún problema porque pues para eso tengo otro tipo de presa en donde puedo tener condiciones más favorables para este sitio. Entonces, miren cómo la geología se va hablando con la geotecnia y la geología me identifica cosas que luego con la geotecnia, asumiendo o prediciendo cómo se va a comportar, puedo tomar decisiones y generar estos grandes proyectos hidroeléctricos. Entonces, como pueden ver, aquí tenemos una sección longitudinal. Esta sería la cota superior de la presa. Aquí tenemos el vertedero y vemos cómo a través de exploraciones y demás, pues encuentro que efectivamente puedo hacer una presa de cara de concreto. Si vemos la planta, vemos cómo la geología me dice que hay distintas formaciones. Al ser distintas formaciones, obviamente la geotecnia me va a decir que se va a comportar distinto y por eso yo diseño mi presa de una forma en donde para cada pedacito pues defino cómo se va a manejar. ¿Listo? Mire que aquí entramos ya en sitio, oiga, y todo esto, pues, tan bonito, tan colorichudo, tan perfecto, ¿eso de dónde sale? Pues sale de esto, de ir a campo, de ir y encontrar que en pleno río Magdalena tenemos esta formación Wallandai, que es una roca pues una roca relativamente competente, pero con un gran número de discontinuidades, con una estratificación definida, donde tenemos ciertas anomalías, como aquí está el Avaguada, que es como una hendidura que yo le tengo que dar manejo, pero aquí yo ya voy definiendo mi sitio de presa. ¿Listo?
Oiga, pero ¿y eso también de dónde sale? Entonces, yo no puedo dejar de lado que la geología va, verifica en campo, pero la geotecnia también me da una información un poco más profunda. Es decir, empiezo a hacer perforaciones que no es más que puntos que yo escojo para tratar de inferir esto por dentro cómo se está comportando o esto por dentro cómo se me va a comportar. Entonces entro a otra rama de la geotecnia muy interesante, que es el tema de las exploraciones geotécnicas, la recuperación de núcleos de roca y muestras de suelo. Aquí pueden ver, esto es de una misma perforación en donde la parte inferior hay suelo, hay todo esto no es roca, es suelo muy consolidado, pero a partir de cierto punto ya empezó a salir una roca de unas mejores características. Entonces, a través de todas estas exploraciones me sigue dando información en mi etapa de diseño para tomar las mejores decisiones. Adicionalmente, viene el tema de apiques, que no es más que abre un hueco y mira qué materiales hay. Estos apiques son fundamentales porque, me devuelvo un poco, estos grandes proyectos, y lo vamos a ver, necesitan que en sitio haya los materiales. Es decir, yo no solo estoy buscando que tenga un sitio competente para cimentar mi presa, independiente de la que defina, sino, oye, ¿yo de qué la voy a hacer? Porque ustedes se pueden imaginar, perdón, aquí, ya me perdí, esta. Ustedes se pueden imaginar decir, sí, esta presa son 5 millones de metros cúbicos, pero hay que ir este es el Quimbo, ir a Neiva por ellos. ¿Y cuántos kilómetros son? Pues son 60 kilómetros. El acarreo te mata. Entonces siempre buscas que del vertedero o de una fuente cercana de material tengas dónde explotarlo y poder colocarlo. Vamos a ver en un video más adelante que les traje de la construcción de la presa de Miel, cómo todo eso se va componiendo. Entonces, miren que esto lo van a ver próximamente o lo están viendo. Miren que lo estamos llevando de lo básico, que es muestras, clasificación granulométrica, límites de consistencia. Esto lo van a ver próximamente, pero esto es la información corazón para yo poder diseñar. Entonces, mire cómo de ciertos puntos de muestreo a ciertas profundidades, yo puedo sacar muestras e inferir y hacer modelos geológicos y geotécnicos de cómo se me va a comportar esto. Lo mismo en otros ensayos ya más específicos como de compactación o de corte directo, en donde yo ya tomo unas muestras más representativas y le hago unos ensayos ya no solo de clasificación, sino de comportamiento, de cómo desde el laboratorio tratamos de inferir y de suponer que ese suelo que yo extraje a 5, 10, 15, 20, 60 metros de profundidad se me va a comportar bajo condiciones extremas. Lo mismo pasa para la roca. Saco muestras de roca y hago también su clasificación, pero obviamente hago toda una serie de pruebas de ensayo para saber su resistencia, para saber qué puedo esperar de esas muestras, ¿de acuerdo? Entonces, obviamente, clasificándolo y llevándolo a un límite de cómo se me va a comportar, es que yo puedo obtener información para poder tomar decisiones. Asimismo, acuérdense de los apiques, como yo necesito definir qué materiales voy a utilizar, pues aquí es donde entra mi clasificación granulométrica de, oiga, yo tomo muestras, las clasifico y sé si el material me cumple o no me cumple para lo que quiero. Entonces, miren que todo esto que van a ver y que van a ver los próximos semestres son herramientas que a ustedes a futuro les va a poder permitir tomar decisiones, bien sea que estén en un proyecto hidroeléctrico o bien sea que estén haciendo una vía o bien sea que están haciendo un viaducto, en fin. Aquí les traigo un ejemplo, esto fue para Quimbo, en donde se hicieron ensayos triaxiales a gran escala. Me explico.
como estamos hablando de grandes obras, las grandes obras necesitan ensayos particulares basados en el típico ensayo triaxial, el que está en todos los libros, el que ustedes seguramente van a hacer laboratorios, pero como pueden ver, y pueden ver en la figura denominada 7-9, pues hacemos unos ensayos o unos equipos para poder ensayar a nivel macro. Miren el tamaño de la muestra, esta persona puede tener unos 65 de altura, unos 70, estamos hablando de muestras de 1,5 para hacer ensayos triaxiales. ¿Qué es un ensayo triaxial? Simplemente sometes, me corrige Lina si estoy diciendo una burrada, porque pues esto a mí ya se me olvida un poco, no te dé pena decirme que no, pues simplemente coges una muestra, bien sea de sitio o conformada de materiales, y lo sometes a fuerzas en todos los sentidos, tanto en X, Y y Z, y miras cómo se comporta. Entonces, mire que lo básico que ustedes van a ver en los próximos semestres en el laboratorio, esto todo se puede aplicar a pequeña, mediana o gran escala. Aquí nuevamente, pues, este creo que está repetida, qué pena. Bueno, también, si lo recuerdan, hablábamos de, oiga, geotecnia, geología, pero por ahí había algo que era topografía, condiciones topográficas. ¿Y a eso a qué se refiere? Yo no puedo ser en estos proyectos, y la geotécnica y la geología no pueden ser, olvidar la topografía. ¿Por qué? Porque si bien yo voy a hacer un embalse, como lo estamos viendo en Miel, el embalse no es más que una gran piscina, es un gran reservorio de agua. Y si la piscina tiene un hueco o tiene una depresión, pues se me va a salir el agua. Como pueden ver aquí, en el caso de Miel, era el sitio perfecto, donde tomaba el río Miel, el río Moro, se confluían y seguía siendo el río Miel, pero ese punto en particular, con unas condiciones geotécnicas y geológicas favorables, con unas condiciones constructivas favorables, era el punto perfecto para yo poder almacenar agua y que no se me salga por un lado. Yo estuve involucrado en un proyecto en Perú que terminamos haciendo pequeñas presas, 2 para ser exactos, porque en esta revisión topográfica encontramos que donde iba a ser el sitio de presa, perfecto, pero por acá atrás había una hendidura y se iba a salir el agua, porque un embalse no es más que eso, y una presa no es más que un tapón. Este es un render con Google Earth de Sogamoso, y mire que es lo mismo. Tenemos un sitio en donde vamos a hacer una presa, donde este Esquimbo, Esquimbo, donde vamos a hacer una presa que realmente se hicieron dos presas, y se hizo una gran presa en cara de concreto y una pequeña presa en llenos. ¿Para qué? Para poder almacenar toda esta agua, ¿sí? Siguiendo con el tema del diseño, hombre, cuando yo diseño una presa, ¿qué debo tener en cuenta? Obviamente su geometría, altura, inclinación de taludes, ancho de corona, en fin, estabilidad, tanto estática como dinámica, que ahora lo vamos a ver, porque estas grandes moles de presas no van a fallar porque se hunden. Entonces no es el típico diseño de cimentaciones, porque es tan grande que su propio peso lo distribuye, pero sí tengo otros enemigos, como es su propia estabilidad, porque no es más que una estructura que puede fallar por generación de una superficie de falla. Sismoresistencia, porque pues dependiendo de las zonas, pero en general en Colombia estamos en una zona sísmica entre media y alta. Sistemas de impermeabilización, cómo vamos a evitar que el agua pase. Precedente de obras construidas, pues qué se ha hecho, cómo está el estado del arte. Sistemas constructivos accesibles, que era lo que hablábamos ahorita, pues de nada me sirve tener un sitio maravilloso si no tengo los materiales. Los riesgos de poblaciones aguas abajo, por eso estos grandes proyectos siempre están un poco alejados de los grandes centros poblados, pero poco a poco los centros poblados se están acercando más y más. Sogamoso, si lo googlean, en Google Earth hay unas fotos de Google Earth de 3D View
maravillosas porque hay un puente que se puede ver la presa de Sogamoso y pasa una vía nacional por ahí. Entonces, entrando un poco en materia, pues lo que les decía, todas estas presas, todo es el análisis a la izquierda que se le hizo para Quimbo de, hombre, con una serie de materiales que yo estoy poniendo, cómo sería mi comportamiento con un embalse lleno a que esto me genere una superficie de falla que se me vaya. Porque, pues como no sé, cuando ustedes están en un río o han estado en la playa, pues ustedes colocan un poquito de arena y pues lo que está aguantando es todo este peso bajo unas condiciones de carga en donde lo que me puede hacer no es que se vaya a hundir, lo que puede pasar es que se me vaya, de que se me genere una superficie de falla tal que pierda altura y la presa me termine pasando por encima. Entonces aquí están toda esa serie de análisis y aquí es donde entra la geotecnia con toda, de saber esos suelos que yo estoy haciendo, cómo se me van a comportar. También tenemos en la parte derecha, oiga, recuerde que pues ningún elemento es totalmente impermeable y al no ser impermeable, pues el agua le va a pasar por dentro. ¿Qué pasa con esos flujos de agua? Tanto en presas en tierra como en presas en concreto. Entonces, nuevamente entra la geotecnia a verificar cómo es todo ese comportamiento, cómo se comportan estos suelos, todas estas mallas de flujo ante el evento de tener un embalse al otro lado. Viene una pregunta clave que siempre me hace Mauricio, y entonces, ¿qué presa debo usar? Y mi respuesta siempre es la que necesite. Y yo, ¿cómo así? Sí, no hay una regla de tres. Si usted tiene una pizca de Neis y tiene una pizca de materiales, pues la presa es de RCC. Pero si usted tiene una presa, una zona de esquistos y tiene una alta permeabilidad, pues entonces la presa es de llenos. No, cada proyecto debe tener su análisis y ver qué condiciones hay, qué condiciones sísmicas hay, qué condiciones de materiales hay, cómo es la fundación, cómo es la geología para yo poder elegir la presa. Últimamente son muy populares las presas en cara de concreto, que ya lo vamos a ver, ¿por qué? Porque son muy flexibles ante eventos sísmicos. Sogamoso es una presa que está cerca del Nudo de los Santos, que es una zona que todos los días tiembla, todos los días hay un sismo en Santander y particularmente en esa zona, y pues ahí se hizo una presa y ahí está funcionando bien. ¿Listo? Entonces, para aterrizar un poco nuestra presentación, las presas van según su aplicación, presas de embalse. La gran clasificación es de acuerdo a los materiales de construcción, presas en tierra, en concreto compactado con rodillo, presas mixtas, ahora las presas de cara de concreto con llenos. Entonces, esa sería como las grandes clasificaciones, pero como les digo, todo depende siempre de qué es lo que tiene. Y aquí es donde vamos a decir qué es lo que tiene. Ve qué es lo que tiene el sitio para yo definir una presa. Entonces, pues vuelve y juega qué tipos de materiales tengo, qué es aprovechable, la calidad de los materiales, si tengo un método de explotación adecuado, si el procesamiento es requerido, accesos, distancias, en fin. Entonces, entra toda una serie de evaluaciones de que yo no es simplemente vaya y tire una presa mágicamente, no. Yo la tengo que construir y la tengo que construir con lo que hay en sitio. Entonces, es muy importante toda la geotecnia y toda la geología, porque si bien no es solo para definir la presa como tal, es también para definir cómo la voy a hacer, qué tengo para hacer. ¿De acuerdo? Entonces, vuelve, aquí hay y los he traído textualmente, generalmente no se requiere hacer sondeos directos para tener una evaluación preliminar de las fuentes de materiales, con las investigaciones de las propiedades de la fundación de la presa y sus obras anexas, tales como vertedero, túneles, casa de máquinas, puede ser suficiente para identificar el tipo de material y volumen disponible. ¿Por qué? Porque si yo ya voy a excavar un túnel, si yo ya voy a excavar una casa de máquinas, si yo voy a excavar un vertedero, oiga, ¿qué tal si
todos esos materiales los utilizamos para hacer la presa. Entonces, mire que todo me tiene que quedar en una armonización de obras. Si se encuentra que los materiales resultantes de las excavaciones no son suficientes o no cumplen con las especificaciones requeridas para todas las obras, se deben encontrar zonas de préstamos adicionales. Pero ojo, esto tiene que ser cerca porque si no, el acarreo mata el proyecto. Además de las investigaciones disponibles de las obras principales, es útil examinar los de vías y taludes adyacentes a las corrientes de agua. Aquí hago otro paréntesis y que por eso decía que los proyectos hidroeléctricos son todas las ciencias de la ingeniería metidas. Para hacer yo un proyecto hidroeléctrico tengo que llegar. Para llegar tengo que hacer vías y para hacer vías tengo que hacer cortes. ¿Será que ese material me sirve? Si lo anterior no es suficiente, pueden hacerse algunas investigaciones indirectas con métodos geofísicos o geoeléctricos. Mejor dicho, póngase a buscar materiales. Generalmente en los lodos de los valles se encuentran depósitos de suelos finos como arcillas, lechos de ríos de gravas y arenas y limos. Por lo regular, siempre hay materiales, siempre la pregunta es si hay suficiente. Bueno, todo este tema de materiales de la presa que hemos pasado del diseño, defino el sitio de obra, defino el tipo de presa, que si se cimienta, ¿cómo lo remato? Con lo que les acabo de decir. Y la geotecnia y la geología es la que me va a dar las luces para yo encontrar los materiales para poder actuar. En donde yo tengo que buscar materiales con todo esto, que se pueda triturar, que lo pueda encontrar fácil, en fin, que tenga condiciones de explotación adecuadas, que tenga una composición mineralógica adecuada, ¿sí? Que tenga una granulometría adecuada, las propiedades físicas, en fin, entra toda una serie de estudio de materiales donde la geotecnia y la geología me va a dar todas las pautas. Ya para ir cerrando esta primera parte de diseño y para dejarlos tomar un poco de aire, pues tenemos cuatro ejemplos de la presa Miel. Es un volumen de 1.700.000 metros cúbicos de concreto compactado con rodillo. La presa La Esmeralda Chivor, 11 millones de metros cúbicos. La presa Alberto Lleras Camargo de Guavio, 17 millones de metros cúbicos. Y la presa de Porce 3, con cara de concreto, 4 millones de metros cúbicos. Si ustedes ven la foto inferior izquierda de Guavio, toda esta cicatriz que ven es el material que tuvieron que sacar para poder hacer la presa. ¿Por qué? Porque en Guavio el vertedero es un túnel. Al definir esa opción de vertedero, tuvieron que irse a esta montaña y excavar toda esta montaña para colocar 17 millones de metros cúbicos aquí. Tengan en cuenta que una volqueta de las que vemos todos los días son 7 metros cúbicos. Entonces, pues hagamos la cuenta, 17 millones dividido 7, estamos hablando de 2.400.000 volquetas. Viajes de volquetas para poder hacer esta obra. ¿Listo? Para entrar un poco más en materia de, oiga, de usted habla de presas y en fin, habla mucho de miel. ¿Qué es una presa de CCR? Y ya la vamos a ver más adelante en un video bien interesante que les traigo, no dura más de 10 minutos, en donde no es más que, y esto es geotecnia combinada con ingeniería estructural, en donde pues desafortunadamente, y esto en clase siempre lo suelto y siempre todo el mundo se corcha, ¿cuántos kilos tiene un metro cúbico de cemento? Lo dejo para que lo piensen en los próximos 10 segundos si lo saben. ¿Cuántos kilos de cemento tiene un metro cúbico de concreto? Entre 320 y entre 350. Entonces alguien se inventó y dijo, venga, y si más bien en vez de echarle más cemento, le echamos rodillo y lo compactamos para que el número de vacíos y la compresión sea mayor, y con eso bajo el cemento y le sonó la flauta. Y entonces presas de concreto donde imagínense 1.700.000 metros cúbicos de metros cúbicos, que incluso aquí en mi calculadora se le sale 1.700.000 metros cúbicos
por 350 kilos, estamos hablando de 595 millones de kilos de cemento, lo dividimos por 1000, son 595.000 toneladas de cemento. Imagínense que alguien muy pilo dice, venga, y si lo hacemos con concreto, y si logramos el mismo resultado y lo bajo a 160, es decir, a la mitad. Imagínense el cambio de costo que hubo con esta tecnología de concreto compactado con rodillo, porque ya no necesitas casi 600.000 metros cúbicos, perdón, 600.000 toneladas de cemento, sino que vas a necesitar la mitad. Entonces, aleluya. Eso es, y pues un bulto de cemento vale 30.000 pesos, y un bulto de cemento son 20 kilos. Hagan las cuentas y es un infierno de plata. Entonces, todo esto permite pues desarrollar alternativas. Lo mismo con las presas en cara de concreto. La presa de cara de concreto dice, venga, si usted no tiene materiales de poca permeabilidad y tiene materiales más o menos flojos en la zona, ¿qué tal si yo le hago una pantalla de concreto para impermeabilizar y todo el soporte lo saco con un material más o menos competente? Aleluya, otro nuevo avance en tecnología en donde geotecnia, geología y estructura se combinan. Entonces permite hacer un avance importante en este tema. Sin embargo, pues también hay presas en llenos normalitos en donde, como pueden ver, estas son, aquí mezclé y qué pena, esto no es guau, esto es cantarrana. Es una presa de tierra, en donde con materiales de la zona, materiales producto de la excavación del vertedero, yo en el centro coloco un material impermeable que me evita que el agua me fluya y defino otros tipos de materiales que me le van a dar peso. Ojo, aquí la vida de esto es el dren y los filtros porque es la que evita que el agua me pase por toda la presa. Pero entonces todos esos criterios de selección, miren que van amarrado a la geotecnia y a la geología del sitio. Nada está escrito. Mejor dicho, yo no llego y digo, sí señor Home Center, ¿usted me puede vender una presa? Claro, señor Mauricio, ¿de qué la necesita? Pues no, pues la necesito de 180 metros de alto por 300 metros de ancho y pues que me llegue ahí en paracaídas. No, yo la tengo que hacer y ahí es donde la geotecnia y la geología me definen cuál es la mejor presa que yo puedo utilizar. ¿Listo? Esta es una sección de la presa de San Carlos, de la presa Alberto Lleras, no, ese es Alberto Lleras, es de Goario. La presa de San Carlos, en donde, listo, todo muy bonito, tienen los materiales, ¿y por qué lo traigo aquí? Y es algo bien curioso que pasa con las presas de Antioquia, que están en el denominado batolito antioqueño. Ese batolito antioqueño no son más que suelos tropicales con una alta weathering, climatización, no, con una gran influencia de las condiciones tropicales que hacen que sean suelos muy saturados, que en la teoría de presas de lleno dicen, venga, eso no se debió hacer así, pero sin embargo se hizo. ¿Por qué? Porque era el material que había ahí y se hicieron pruebas y para adelante, en donde definieron cohesión, ángulos de fricciones, de cómo sería en sitio, residual, en fin, hacen todo un estudio para poder utilizar los materiales que estaban en zona, ¿sí? Entonces mire cómo la geotecnia también se sale de las reglas y esto pasó con todas las presas del oriente antioqueño, San Carlos, Guatapé, Playas, Jaguas. Todas estas presas tienen unas condiciones muy particulares porque son presas hechas con suelos tropicales que han tenido una alta meteorización, casi que no me acuerdo, y han hecho que sean suelos altamente saturados que para yo ponerlos en sitio, compactarlos y que me dé la humedad óptima, jamás la iba a obtener, pero ahí lo hicieron. Y esto mismo se está duplicando en toda la zona que es tropical, especialmente en Asia.
En Asia están haciendo un gran número de presas de este tipo bajo la experiencia que hubo en Antioquia con estas presas. Bueno, aquí me gustaría hacer una pausa, porque justo llevamos 50 minutos de yo echando cháchara. Jernis y Lina, hacemos una pequeña pausa para descansar. No sé si quieren que abramos para preguntas y continuamos o cómo consideran que podemos hacer. Como usted desea, ingeniero. Si desea, hacemos una pequeña pausa y pues si al final queda tiempo, seguimos con las preguntas o como usted quiera. Listo, listo. No, si quieren, hagamos una pausa. Aspiro que estén anotando y lo que, mejor dicho, como le digo a los estudiantes de la Uni del Valle, aprovechenme que estoy botado, porque las preguntas son fundamentales para todo lo que sea, lo que consideren. Entonces, hacemos una pausa, un break de 10 minutos, ¿les parece? Perfecto, ingeniero. Son las 11:32 en mi reloj. Sí, esa es la hora. Listo, entonces nos vemos a las 11:42 para el remate, que el remate espero hacerlo un poco más didáctico. Gracias. Bueno, Mauricio, gracias. Gracias a usted. Ingetec S.A. En el año 2000, Isagen adquirió el proyecto al fideicomiso Miel 1 por un valor de $439 millones. Para la construcción en seco de la presa, se excavó un túnel por el cual fue conducido el río La Miel. Este se localizó en la margen derecha del cañón. Tiene una longitud de 540 metros y una sección de 10.8 metros de ancho por 10.8 metros de alto y descargaba caudales hasta de 1.600 metros cúbicos por segundo. La estructura de desviación fue complementada por la construcción de una preataguía de 29 metros de altura, ubicada aguas abajo del portal de entrada del túnel de desviación. Una ataguía en concreto compactado con rodillo de 45 metros de altura con una corona de 6 metros de ancho. Para impedir que las aguas del río se devolvieran hacia la zona de construcción de la presa, se construyó una contraataguía de 11 metros de altura, localizada aguas arriba del portal de salida del túnel de desviación.
La etapa final de la desviación del río La Miel correspondió al cierre del túnel mediante la instalación de 2 compuertas en la estructura de entrada. Tan pronto se realizó el cierre del túnel, se clausuró con un tapón de concreto convencional de 30 metros de longitud. La obra principal de la Central Miel 1 es la presa Patángoras, localizada a 400 metros aguas abajo de la confluencia de los ríos La Miel y el Moro, que conforman el embalse Amarí. La presa posee una altura de 188 metros y un volumen aproximado de 1.748.000 metros cúbicos de concreto. La corona de la presa tiene 6.7 metros de ancho y 354 metros de longitud. El nivel máximo del embalse se encuentra a 9.5 metros debajo de la corona. La presa es de planta rectilínea y sección transversal triangular. La cara de aguas arriba es vertical y el espaldón de aguas abajo escalonado. Fue construida con la técnica de concreto compactado con rodillo, cimentando capas subhorizontales de 30 centímetros de espesor, cada una compactada con rodillo doble. En el espaldón de aguas abajo de la presa se incorporó un vertedero de tipo libre, es decir, sin compuertas. Este es un canal que se abre a una altura de 178.5 metros, nivel máximo tolerado para el agua, y termina en salto de esquí, lo cual permite descargar el sobrante lejos del pie de la presa y disminuir los efectos de socavación en el lecho seco por el impacto del agua. Esta estructura tiene capacidad de descargar un promedio de 1.760 metros cúbicos por segundo. Posee un aireador que consta de 2 chimeneas laterales y una ranura transversal al flujo que suministra aire al agua y minimiza el desgaste del vertedero. La construcción de esta presa se inició el 24 de diciembre de 1997 y terminó el 9 de junio del 2002. Al terminar el proceso de construcción, la presa Patángoras fue galardonada con el premio Excelencia en Concreto en la categoría de obra civil, otorgado por la Asociación Colombiana de Productores de Concreto, ASOCRETO. El embalse Amarí posee un área de inundación de 1.220 hectáreas y una capacidad de almacenamiento de 571 millones de metros cúbicos, con una longitud de 22 kilómetros sobre la cuenca del río La Miel y 12 kilómetros sobre la cuenca del río Moro. El proceso de llenado del embalse Amarí comenzó en abril de 2002 y para diciembre de ese mismo año llegaba a una altura de 176 metros. La descarga de fondo está localizada en la ladera derecha del cañón. Consta de un túnel de 6 metros de ancho por 6 de alto y 49 metros de longitud. Este se bifurca en 2 túneles paralelos que descargan el agua del embalse al cauce del río con el fin de mantener el caudal ecológico durante una suspensión de la corriente turbinada. Este sistema puede verter hasta 240 metros cúbicos de agua por segundo. La bocatoma que permite la captación de agua desde el embalse se encuentra ubicada en la margen izquierda del río La Miel. Fue construida en concreto reforzado y protegido con rejas coladeras de 15 metros de altura. Luego de la bocatoma se encuentra el túnel superior de carga de 90 metros de longitud y 6 metros de diámetro. Este se une al pozo vertical de 119 metros de profundidad, el cual se conecta al túnel inferior de 58 metros de longitud. Los 3 túneles de distribución que conducen el agua a presión a cada una de las turbinas están unidos a este y tienen un diámetro interno de 3.35 metros reforzados con blindaje de acero. A la altura de la bocatoma se encuentran instaladas 2 compuertas, una de servicio y otra de respaldo, dispuestas en un pozo vertical de 66 metros de altura. Estas
compuertas son operadas por medio de servomotores localizados en un edificio en la parte superior del pozo. Estas detienen el paso del agua hacia la central subterránea durante los mantenimientos que así lo requieran. La caverna de máquinas tiene 19 metros de ancho, 86 de longitud y 39 metros de altura. Aloja 3 unidades generadoras de 132 megavatios impulsadas por turbinas tipo Francis de eje vertical que operan a 300 revoluciones por minuto. Sus equipos auxiliares y un edificio de 4 niveles en el que se encuentran las oficinas, los talleres de mantenimiento electrónico e instrumentista y la sala de operación y control. Los generadores se conectan a los transformadores mediante barras de 13.800 voltios que son conducidas a través de una galería inclinada. La caverna de transformadores aloja 3 equipos trifásicos que elevan el voltaje de 13.800 a 230.000 voltios y un cuarto transformador de reserva. Esta mide 11 metros de ancho, 12 de alto y 87 metros de longitud. Los cables secos de 230.000 voltios de los transformadores son llevados al exterior por medio de una galería y un pozo de 176.65 metros de altura hasta el pórtico de cables. De este pórtico salen 2 líneas aéreas, una de circuito sencillo y otra de doble circuito que interconectan con la subestación Miel y de allí con las subestaciones de Purnio y San Felipe. La caverna de oscilación almacena el agua que ha pasado por las turbinas y amortigua los cambios abruptos de presión ocasionados durante el proceso, con el fin de entregar el caudal de manera controlada al río por el portal de salida del túnel de fuga. El túnel de fuga de 9 metros de ancho por 9 de altura y 4.1 kilómetros de longitud está localizado en la margen izquierda del río La Miel y restituye las aguas al cauce del río. La construcción de las obras civiles inició el 24 de diciembre de 1997 y culminó el 9 de octubre del 2002. La central Miel 1 inició su operación comercial el 1 de diciembre del 2002 y forma parte del potencial hídrico del oriente del departamento de Caldas. Cuenta con una capacidad instalada de 396 megavatios distribuidos en 3 unidades y alcanza una generación eléctrica media anual de 1.460 gigavatios hora año. La presa Patánguras, de 188 metros de altura, equivale a un edificio de 82 pisos. La segunda más alta del mundo, construida en la técnica de concreto compactado con rodillo, superada solo por la presa Longtan en China, con 216,5 metros de altura. Durante su construcción, se procesaron diariamente 3.000 metros cúbicos de concreto durante 18 meses, lo que equivale a construir un edificio de 10 pisos cada 4 horas. En total, 665 edificios. Con su volumen de 1.730.000 metros cúbicos de concreto, se podrían pavimentar 1.109 kilómetros de carretera, el equivalente de un viaje entre Manizales y Sincelejo. Isagen, energía productiva. Listo. Bueno, entonces, como les decía, ya lo voy a compartir. ¿Me confirman si están viendo mi pantalla? Sí, ingeniero, lo estamos viendo. Perfecto. A él les suelto un dato. En RCC ya hay una en Etiopía que se llama Give 3, ya mide 250 metros. Ese sistema de miel
con todo lo que se hizo de mezclas, de condiciones de roca y demás, fue la que le dio el brinco a las presas en RCC de romper la barrera de los 150 metros, porque antes solo hacían de 150 metros y ya con miel pasan a 188 y ahí ya entraron en confianza y ya van en 250 metros de altura. Entonces, chicos, como estamos viendo, ya hablamos del diseño, construcción, con este video, pues yo creo que fue más ilustrativo de todo lo que venimos hablando, de toda esta armonía que hay que hacer entre materiales, sitio de presas, condiciones de fundación, en fin. Ahí sí vieron, hay una parte muy interesante que se ve la roca en B del sitio de presa. Ese sitio tuvo una ventaja muy grande, que solo fue necesario excavar de 6 a 8 metros de retirar material inservible, pero la roca estaba ahí, que en Colombia es difícil conseguir. Colombia, por su misma ubicación y por su misma meteorización, pues es difícil encontrar sitios con roca tan buena, tan superficial. En la presentación está también en YouTube el de Guavio, véanlo, son 44 minutos, pero es muy chévere también. Como les digo, un poco más ochentero, pero muestra todo ese proceso de construcción y de todas las variables que hay que tener en cuenta. Para seguir en nuestro ciclo y para ir cerrando y alcanzar a tener preguntas, aquí me voy a ir como un tiro y me perdonan, viene el tema de monitoreo y seguimiento, porque oiga, lo diseñamos, lo construimos y ahora ¿qué? Pues resulta que le tengo que hacer seguimiento porque son unas infraestructuras muy grandes. Ayer en la clase con los chicos de la del Valle, yo le decía que un contratista decente y una entidad o un dueño del proyecto consciente debe exigir y recibir un manual de mantenimiento y seguimiento a la infraestructura, sea un puente, sea una vía, sea un talud, sea un edificio, el que sea. Tenemos el compromiso como ingenieros de entregar como producto, vea, aquí está, cómo hacerle mantenimiento y cómo hacerle seguimiento. Porque las infraestructuras no son infinitas. Hoy en Estados Unidos hay un déficit gigante, lo pueden googlear. Creo que necesitan 4.3, una cosa así, trillones de dólares para actualizar su infraestructura crítica. Una cosa salida de cualquier comprensión, porque ya es una infraestructura de 100 años. Entonces, viene todo este tema de, oiga, ¿y yo qué hago con esta infraestructura? Y les traigo el ejemplo de miel. Tenía otro de Quimbo, pero de Quimbo estaba un poco más extenso. Este está un poco más sencillo de decir, oiga, yo cuento con toda una serie de instrumentos que durante construcción me ayudaron a monitorear todo mi proceso de construcción. Obviamente, monitorear que lo que yo diseñé pues sí me sirva. Entonces tengo termocuplas que me miden temperatura de concreto, del concreto, celdas de presión que me miden presiones entre la roca y las capas de concreto, medidores de esfuerzos para yo saber si hay tensiones adicionales entre mis bloques de concreto, extensómetros para saber qué tanto se me está moviendo la presa, en medidores de juntas, porque como lo vieron en el video, hay juntas, yo tengo que monitorear eso, oiga, cómo se me está comportando estructuralmente, piezómetros para saber, oiga, yo tengo al otro lado de la presa, tengo 188, bueno, 170 metros de agua, es decir, en el fondo tengo 170 toneladas por metro cuadrado de presión. Oiga, ¿eso cómo me va a afectar la fundación? Y obviamente acelerógrafos. Entonces, creamos una rutina en donde yo, de acuerdo a un análisis hidrológico que no es más saber el nivel del embalse, reviso la información de la instrumentación para ver cómo se me está comportando, miro la presa, cómo está reaccionando y la analizo esa información. Son 3 pasos básicos en la geotecnia, básicos en la instrumentación y seguimiento de estas obras de infraestructura, donde
cuál es mi factor detonante, que en este caso es un análisis hidrológico por el nivel del embalse, mi instrumentación qué me dice, mi inspección física qué me dice y analizo y concluyo. Entonces, rápidamente, cuando nos vamos al tema del análisis hidrológico, pues obviamente, y eso lo veíamos por allá en una de las desventajas de las hidroeléctricas, pues cuando tengo agua, pero llega un momento que se me acaba. ¿Por qué? Porque tengo inviernos y veranos. En veranos bajo los niveles, en invierno subo los niveles, bajo, subo. Es decir, que mi estructura, mi presa es un ente vivo, por decirlo así, que constantemente su ambiente que lo ataca está cambiando. Sube, baja, sube, baja. Entonces yo no puedo decir que la presa es un ente infinito que está ahí y no pasa nada, ¿cierto? Entonces lo que hicimos fue definir unas rutinas y en particular los piezómetros de decir, oiga, si bien yo tengo un comportamiento, ¿cuál es mi máximo comportamiento esperado? Y genero unos niveles de alarma, ¿sí? De que yo mido las presiones en la fundación a través de un piezómetro que no es más un piezómetro eléctrico, que no es más que es un sensor electrónico, que cuando entra en contacto con el agua me mide qué presión hay en ese punto y de acuerdo al estado del arte me dice, ojo, usted en ese punto nunca debe tener más del 34% de la cabeza máxima de presión. Si usted tiene niveles por superiores, póngale cuidado. Entonces, entramos y pueden verlo en estas gráficas, hacer unos análisis de información a la luz de unos requerimientos geotécnicos donde efectivamente la línea morada es mi comportamiento del piezómetro, la línea roja es mi nivel de alerta y la línea azul es mi nivel del embalse. Como pueden ver, estos ejemplos que le traigo aquí de piezómetros son de texto, porque sube el nivel del embalse, sube mi presión, baja a nivel de embalse, baja la presión y así paulatinamente se va comportando. Y aquí tenemos dos piezómetros en donde uno tiene un nivel que no me llega a un nivel de alerta, pero tengo otro que sí me toca picos. Entonces ahí es donde yo empiezo a correr análisis, oiga, con esta información de la instrumentación, que ya es real, que no es un supuesto de diseño, que no son condiciones de construcción, yo con esta información geotécnica tengo que entrar a corroborarla para decir, oiga, lo que yo diseñé y construí se me está comportando de acuerdo a lo que esperaba. Luego viene una siguiente etapa que yo no puedo desligar instrumentación sin ver cómo se me está comportando la presa, porque la presa tiene fisuras, tiene juntas y empiezo yo a indagarla muy detalladamente para empezar a unir los puntos, como lo llamo yo, de decir, oiga, todos estos eventos, cómo me llegan y cómo lo amarro con la información. Y ya con eso entro a hacer un análisis en donde, oiga, tengo una instrumentación que me dice una información, tengo unas señales que me dicen otras y empiezo a tratar de definir cómo es el comportamiento de la presa y si se está comportando de forma adecuada o no. En este caso en particular, me voy a volver un poco. Lo que pasó fue que hubo un cambio en los niveles en donde ya el nivel del embalse no lo bajábamos tanto y hubo una entrada de trasvases, es decir, de túneles de otros ríos que le daban más agua al embalse. Entonces, al tener yo más agua, pues iba a tener periodos de altos niveles por más tiempo. Entonces, eso fue lo que me llevó que a partir de ciertos días se me empezaran a subir los niveles de instrumentación y la presa me empezara a mostrar unos signos distintos a como venía en su normal funcionamiento. Pero entonces aquí viene cómo la geotecnia, cómo mi conocimiento de geología, de geotecnia, de mis condiciones, me ayudan a la operación a la operación y al seguimiento de esta infraestructura. ¿De acuerdo? Uy, ¿este qué es? Aquí en pro
de ese seguimiento. Les traigo un video súper corto, este sí lo hice con Enel, de 5 minutos, de, oiga, listo, usted tiene una instrumentación, pero la tecnología va avanzando mucho. ¿Usted qué más está haciendo? Entonces, les comparto este video, son 5 minutos y creo que podríamos ir cerrando para tener un espacio para preguntas. ¿Me confirman sonido y audio? Sonido y visual. La hidroeléctrica del Quimbo cuenta con una presa de cara de concreto de 150 metros de altura, 654 metros de ancho, que genera un embalse de 3.200 millones de metros cúbicos de agua y da la posibilidad a la planta de generar 400 megavatios. La cara de concreto es un elemento plano en concreto que recubre la parte que está en contacto con el embalse. La cara de concreto debe ser constantemente monitoreada para garantizar la integrabilidad y la sostenibilidad de la presa. Ante este reto y ante la dificultad de que todo el tiempo la cara de concreto está completamente sumergida, aplicamos la tecnología de batimetría multi-haz, que tiene un conjunto de sensores que envía señales debajo del agua y al llegar al fondo del embalse y a la cara de concreto registran su forma, posición y envían toda esta información a un centro integrado de cómputo. Toda esta información posteriormente se analiza, se purifica y se sacan los modelos de todo lo que estaba sumergido. Adicionalmente, para complementar el modelo de la cara de concreto y unificarlo con la presa, utilizamos la segunda tecnología, que es fotogrametría en 3D. A través de imágenes tomadas desde dron, logramos modelos en 3 dimensiones para poder complementar lo que está por debajo del agua. Con toda esta integración logramos tener un modelo completo y veraz de lo que tenemos y del estado actual de la presa. Con esto damos un avance en poder tener una información digital que a la empresa le permita tomar decisiones y saber cuál es el estado de esta estructura y lograr proyectar su sostenibilidad al futuro. El túnel superior de carga de la central hidroeléctrica Guavio es un túnel de 10 kilómetros de largo, el cual conduce todas las aguas del embalse hacia la casa de máquinas. Vimos la necesidad de tener un registro fiel y confiable de las condiciones de este túnel. El túnel, al ser de 10 kilómetros, no permitía hacer una topografía normal. Adicionalmente, esta topografía normal no nos daría el grado de detalle y precisión que requerimos hoy en día para hacerle seguimiento a este túnel. Ante esta necesidad, la empresa toma la decisión de recurrir a la tecnología LiDAR, que no es más que una estación topográfica que lanza luz de rayo láser a toda una sección definida, recoge información de ubicación y localización del túnel, la almacena y posteriormente esta información es procesada para lograr toda una sección en 3 dimensiones de la sección del túnel. A medida de que va moviéndose esta estación topográfica, se van haciendo secciones para completar los 10 kilómetros. El producto final de esta tecnología o de este proyecto fue contar con un nivel de detalle casi al centímetro que a futuro, dentro de 10 años, que hagamos una nueva parada de planta e inspeccionemos nuevamente todo el túnel, comparar ambos registros y ver cómo ha sido el comportamiento del túnel y poder tomar decisiones a un nivel de exactitud de centímetro para poder garantizar la sostenibilidad del túnel a través del tiempo. Cada cierto tiempo es necesario hacer un seguimiento a los embalses de San Rafael, Neusa, Chuza y Cisla. Desafortunadamente, para lograr un seguimiento completo necesitaríamos hacer estos trabajos cuando el nivel del embalse está lleno. Esto es muy difícil lograrlo por condiciones tanto de capacidad del embalse, de operación y otros factores que hacen que sea muy difícil tener una fecha determinada para lograr esto. Para resolver este problema, la empresa decidió combinar la tecnología multi-haz con tecnología LiDAR. La tecnología LiDAR no es más que un scan topográfico montado en un avión
con una gran capacidad de alcance y que va a tomar toda la parte que está seca, es decir, la parte que está superior al nivel del embalse. Con esto vamos a tener una forma completa de todo el embalse y así poder saber realmente cuál es el estado del mismo. El producto final es un modelo completo de todos los embalses que aportan al río Bogotá, y este producto no hubiera sido posible lograrlo si no tenemos esta combinación de estas dos tecnologías,